Audio Jungle. Audio Jungle. Tengan todos muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta charla el día de hoy. A nombre de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales y el Comité de Bandera Azul, le damos la más cordial bienvenida a esta charla titulada La Agenda Económica y Ambiental de Costa Rica post-pandemia. Reflexiones desde los desafíos y las oportunidades de esta crisis sanitaria. Con nosotros se encuentran los panelistas y le voy a dar el pase en estos momentos a Eduard Ríos, el que nos va a acompañar el día de hoy y presentará nuestros panelistas también. Bienvenido, Eduard. ¿Qué tal? Gracias, Esteban. Buenas tardes a todos los que nos están oyendo y observando en este momento. Gracias a todos por su atención. El objetivo de la conferencia de hoy es desarrollar un análisis reflexivo sobre las transformaciones que ha provocado la pandemia del COVID-19 en la hoja de ruta del desarrollo económico y ambiental de Costa Rica. Bajo este enfoque vamos a tener el agrado de compartir con dos expertos que analizarán cómo la situación sanitaria ha afectado de manera negativa y localmente los planes, los programas y desarrollos de la agenda nacional. Y con una visión de prospectiva, vamos a discutir el efecto transformador del COVID-19 sobre las inversiones nacionales, regionales e internacionales dirigidas al desarrollo de la estructura productiva y sostenibilidad ambiental. En este sentido, entonces, tendremos con nosotros al doctor Rodrigo Rojas, quien es biólogo de la Universidad Nacional de Costa Rica, cuenta con un máster en gerencia de proyectos por el Instituto Centroamericano de Administración Pública y es doctor en ciencias por la Universidad Austral de Chile. Tiene más de 25 años de experiencia en temas relacionados con la gerencia de la sostenibilidad, ¿verdad? Y se ha desempeñado como coordinador en proyectos y consultor en proyectos de desarrollo electroenergético. Es investigador y docente también del Instituto Centroamericano de Administración Pública y de la Universidad Nacional. Tenemos también al doctor Martín Parada Gómez. El doctor Parada es bachiller y licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Costa Rica. Tiene un máster en el posgrado Centroamericano en Economía y Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y es doctor en Economía y Desarrollo por la Universidad de Tilburg en Holanda. Ha ocupado cargos como director de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional y actualmente es el vicerrector de investigación de esta misma institución. Tenemos también como invitada moderadora a la doctora Rosibel Víquez, quien tiene un doctorado en Geografía Humana de Newcastle University upon Tyne en Reino Unido. Ella, por razones de fuerza mayor, en estos momentos no está con nosotros, pero se integrará más adelante. Bueno, sin mayor preámbulo, entonces, le cedo la palabra al doctor Rojas. Primero que todo, muchísimas gracias a la Universidad Estatal a Distancia, al programa Bandera Azul Ecológica, quien se ha tomado esta cordial invitación para compartir con don Martín Parada Gómez esta tarde de hoy. Definitivamente el análisis es de convergencia, es de coyuntura. En este momento, como ustedes todos saben, Costa Rica, el mundo está pasando por una situación pandémica que ha venido a modificar no solo el tema social, no solo el tema económico, sino también el tejido ambiental y los planes, programas y proyectos en relación con las aspiraciones de la sostenibilidad. Con ese enfoque y como lo decía Eduard anteriormente, ¿qué es lo que queremos con esta jornada? Lo que queremos es provocar en ustedes reflexiones sobre las transformaciones que ha provocado ciertamente la pandemia del COVID-19, en el caso mío, en la hoja de ruta del desarrollo sostenible, en la hoja de ruta
del Desarrollo Ambiental de Costa Rica, cuyo tema es muy amplio y ofrece una gran cantidad de perspectivas para colocarlas en la mesa, no con el objetivo de ser ni mucho menos conclusivos, sino dejar abierta la posibilidad de seguir discutiendo, de seguir analizando, de seguir poniendo en la correcta perspectiva, sobre todo el desarrollo país, qué es lo que viene, en qué estamos en este momento, qué es lo que viene para el futuro, sobre todo pensando en que ya anunciamos la Costa Rica Bicentenaria. ¿Cómo nos vamos a presentar hacia las nuevas generaciones? Desde el punto de vista ambiental tenemos una serie de cometidos, una serie de obligaciones, una serie de responsabilidades en relación con el tema del desarrollo sostenible. Me gustaría presentar alguna articulación de mi propuesta. Me gustaría que ustedes escucharan un poco un análisis desde el punto de vista de la Agenda 2030, un resumen de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Me gustaría fundamentar también este tema de desafíos colocando en discusión la propuesta que Costa Rica hace para pertenecer a la OCDE, que es otro llamado, que es otro compromiso, que son preguntas que nosotros en el colectivo social costarricense nos hacemos y nos preguntamos, bueno, ¿cómo vamos a enfrentar todos estos compromisos que nos han chocado en la cara? Y finalmente quisiera contrastar con algunos principios de realidad en relación con la situación de desarrollo sostenible en Costa Rica, especialmente qué dicen los especialistas, por ejemplo, del informe del Estado de la Nación. Con esas tres articulaciones me gustaría hacer mi propuesta para hoy. Repito, de ninguna manera el enfoque es conclusivo, todo lo contrario, abrimos la mesa, abrimos la discusión para avanzar en estos temas. Por favor, la que sigue, don Eduardo. Sí, entonces la articulación que quisiera hacer, como les decía, tiene que ver con el desempeño ambiental de la Agenda 2030, con los compromisos ambientales que tenemos de frente a la OCDE y ella he denominado así una radiografía de Costa Rica a través de los lentes del Estado de la Nación y otros informes nacionales. Antes de entrar en materia propiamente sobre estos tres ejes, me gustaría rescatar algo de la pandemia, porque también tenemos que colocar en la perspectiva sanitaria que en este momento estamos atravesando. Definitivamente COVID-19 vino a desplazar cualquier prioridad económica, cualquier prioridad social, cualquier prioridad ambiental, para colocarse en una prioridad absolutamente de salud pública. Entonces pasamos, diría yo, de lo importante a lo urgente, de lo estratégico a lo cotidiano y de las acciones a las reacciones. En algunos otros foros también hemos desarrollado, y ustedes lo han escuchado, el tema de la presencia del COVID-19, por lo menos desde el punto de vista de sostenibilidad, por lo menos desde el punto de vista de la agenda económica, ambiental de Costa Rica, que se ha presentado como un cisne negro, es decir, un impacto altamente improbable, pero que sin embargo lo tenemos desde hace meses conviviendo con nosotros. La que sigue, por favor. Dicho esto, la propuesta es sencilla. Costa Rica recientemente, en el 2016, se convierte en el primer país, ¿verdad?, que firma el Pacto Nacional por el avance de los ODS. Un año atrás, 2015, firma el Convenio Internacional para ser miembro y comprometerse con el desarrollo de los objetivos a través de la Agenda 2030. Posteriormente, en nuestra hoja de ruta de sostenibilidad, porque esto hay que tenerlo meridianamente claro, para uno poder entender los desafíos, para poder entender las oportunidades y sobre todo para poder entender el trastorno que ha significado la presencia del COVID, nosotros tenemos que tener en claro cuáles fueron los compromisos que ya Costa Rica había firmado 2 o 3 años atrás. Justamente en la Agenda 2030, justamente en julio se anuncia que Costa Rica entra a la OCDE. La OCDE tiene otros prerequisitos, tiene otras condiciones, tiene otras exigencias de orden ambiental que ya casi las vamos a desgranar, y que todo esto confabulan para entender entonces cuál es la posición de Costa Rica ante... Tenemos que tener claro cuáles fueron los compromisos que ya Costa Rica había firmado. Tenemos un micrófono abierto, si me ayudan, por favor. Gracias.
Y entonces, bueno, evidentemente, entonces, como dice esa lámina, todavía no hay claridad de la ruta, en términos como cuáles, en términos como, por ejemplo, el financiamiento de la ODS. Quisiera mantener, Edward, no me muevan la presentación de ahí, dejémosla un ratito porque todavía no había llegado ahí, pero no hay problema. Antes quisiera elaborar un poco sobre cómo vamos, en la pregunta, ¿cómo vamos con la Agenda 2030? En realidad los números indican que tenemos un 55% de los indicadores que componen la hoja de ruta del ODS nacional con tendencia positiva, es decir, vamos dejando los pelos en el alambre. Sin embargo, también es importante que ya desde ahora conozcamos que hay lastres, que hay todavía relegos en toma de decisiones que nos indican que hay aproximadamente un 31% del resto, 41% del resto de los indicadores, o que está en un comportamiento estable o regular, es decir, estos criterios pertenecen a un determinado objetivo de desarrollo y por lo tanto no se está cumpliendo y por lo tanto hay un relego, por lo tanto hay un retraso y por lo tanto hay un pasivo ambiental que ya nosotros estamos acumulando dentro de nuestra agenda y bueno, ¿cómo lo vamos a resolver? Bueno, todo eso nos dice justamente los criterios. ¿Cuáles son los objetivos que van, digamos, de avanzada? Me gustaría recordarles que el objetivo número 1, poner fin a la naturaleza, a la pobreza en todas sus formas. El número 2, poner fin al hambre. El número 12, garantizar modalidades de consumo y producción sostenible. El número 13, que es adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático. Y el número 15, gestionar sosteniblemente los bosques. Esos son los que meridianamente vamos bien. ¿En qué estamos quedaditos? Estamos quedados en el 6, en el 8, en el 11 y en el 16. ¿Nos podrías recordar cuáles son esos? Sí, son garantizar la disponibilidad de agua, promover el crecimiento económico, lograr que las ciudades y asentamientos sean inclusivos y seguros y también promover sociedades justas. Ahora sí, quisiera también enfocar en esta lámina que don Edward nos ha presentado en relación con cómo Costa Rica va a cumplir los compromisos. Ya nosotros ahí tenemos una situación que pensar, porque desde el punto de vista de financiamiento no hay claridad. De acuerdo con los últimos informes que hemos generado, no hay claridad de cómo vamos a sufragar estos gastos. Sin embargo, desde el punto de vista del análisis de dónde nos encontramos en lo ambiental en relación con los ODS, ya nosotros comenzamos a ver que el cumplimiento, el número de iniciativas país, el número de acciones país que los diferentes ministerios, que las diferentes, la academia, que la banca privada, que las organizaciones públicas y privadas, que las organizaciones no gubernamentales están haciendo alrededor del cumplimiento de las ODS, vemos que hay unas que se encuentran arriba por la preeminencia y el desarrollo de un gran número de iniciativas, pero también vemos otras que se encuentran en la parte de abajo. Desafortunadamente no hay buenas noticias, los temas ambientales se encuentran en último lugar. Por lo tanto, me gustaría pasar a la siguiente, don Edward. Tenemos desafíos claros en relación con la Agenda 2030, hablando de desafíos, que era uno de los temas por los cuales estamos hoy. Número 1, fortalecer la transparencia, la comunicación y la articulación intersectorial. Número 2, tenemos todavía incapacidad demostrada para evaluar y darle seguimiento a los resultados de los ODS. Número 3, falta de capacidad técnica de algunos actores para localizar los ODS dentro de la agenda normal que desarrollan sus instituciones. Y número 4, falta de capacitación para las personas tomadoras de decisión. Todos estos 4 elementos han hecho ciertamente que la Agenda 2030 ya genere un rezago, ya genere compromisos que Costa Rica de cara al bicentenario tendrá que ver cómo resolver. La cosa está, además del COVID, la cosa ciertamente está complicada. No hay un camino directo. Sin embargo, permítame, para ir avanzando con esta propuesta, avanzar un poquito más. Los compromisos ambientales con la OCDE. Bueno, el pasado 15 de mayo, les refería anteriormente, Costa Rica formalmente fue invitada para participar en este concilio. Y fíjense ustedes que, aunque nosotros tengamos cierta independencia en nuestros poderes ejecutivos y legislativos,
La OCDE representa un supranivel de toma de decisiones en relación con las agendas, los planes, proyectos, marcos de ley en relación con la sostenibilidad de Costa Rica. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que formalmente, conforme nos vayamos insertando dentro de la dinámica de la OCDE, probablemente esta organización vendrá a pedirle cuentas a Costa Rica en relación con ¿qué? Bueno, porque ellos ya lo tienen en soluciones basadas en la naturaleza, en pago por servicios ambientales, en aplicación de cánones y salvaguardas ambientales que representan en términos generales lo que se podría denominar un enfoque de visión sistémica. La pregunta de fondo, ¿ustedes nos podrían decir qué exactamente establece el OCDE en materia de desarrollo sostenible? Pues por supuesto que sí. Ellos mantienen rigurosos mandatos y políticas verdes en el entendido de que cualquier miembro que se una a la OCDE tiene decididamente que incrementar acciones para mitigar, para reducir o para compensar los riesgos que significa el desarrollo social, económico o ambiental de esa nación. Y en el fondo lo que ellos proponen es que cada miembro de la OCDE debe procurar en sus acciones, en sus planes y programas, proporcionar prosperidad a nivel global desde un punto de vista sostenible. Y en relación con la tercera pata de este banco que quisiera proponer, solo recapitulando, teníamos el tema de la Agenda 2030, el tema de la OCDE, y ahora contrastar esto con la radiografía ambiental que nos propone el informe del Estado de la Nación. Es muy interesante, esto es muy interesante porque en el último informe de 2019 se confirma que nuestra Agenda de Desarrollo Nacional, escuchen esto por favor, señores y señoras, desconoce el lugar que ocupa el ambiente en nuestra planificación y por lo tanto seguimos de una forma insostenible gestionando territorio, recursos y patrimonio general. ¿Qué señala más este tipo de informe? Bueno, nos dice que no hay una correcta conexión entre las acciones que actualmente estamos desarrollando y una agenda verdaderamente orientada al cumplimiento de la verdadera sostenibilidad. Urgen mejoras, necesitamos hacer un cambio sustantivo en nuestro modelo de visión de desarrollo, sobre todo de cara al bicentenario. Seguimos, de acuerdo con el informe, viviendo de forma insostenible, llevando a nuestros recursos naturales estratégicos al límite. ¿Como cuáles, Rodrigo? Bueno, como el agua, como el alimento, como los ecosistemas, especialmente los marinos, y la biodiversidad. Y que definitivamente existen profundos rezagos, sobre todo en conservación continental y marina. Parece que la efectividad de acciones para la inefectividad de acciones para erradicar los impactos sigue siendo, está del lado de la gravedad. Tenemos crucitas, tenemos pesca de arrastre, tenemos monocultivos que siguen creciendo y hemos sido inefectivos en frenar algunos conflictos ambientales como por ejemplo agua para Guanacaste, el cultivo de cannabis en humedales que las estadísticas nos dicen que cada año por concepto de siembra de marihuana perdemos miles de hectáreas de humedales y por lo tanto nos seguimos alejando de este tema del desarrollo sostenible. La que sigue, por favor, don Eduardo. Ya vamos terminando. Entonces, el reto central de Costa Rica en materia ambiental definitivamente es conectar la agenda de desarrollo con la sostenibilidad. La que sigue, por favor, don Eduardo. Costa Rica sigue manteniendo un uso insostenible de los recursos estratégicos para el desarrollo. Eso no es bueno, sobre todo en tiempos de COVID, donde la prioridad no se centra exclusivamente o desafortunadamente en temas de desarrollo, sino que ahora estamos viendo a ver cómo combatimos el tema de pandemia. La que sigue, por favor. Ya seguimos con patrones de insostenibilidad en temas energéticos. Nosotros no hemos podido reducir nuestra huella ecológica ni nuestra huella de carbono, a pesar de que nuestra matriz
eléctrica sigue en niveles de 100%. En materia de energía, en materia energética, Costa Rica sigue siendo un relego, de tal manera de que requerimos urgentemente la planificación de actividades que nos hagan reducir la huella de carbono, como por ejemplo electromovilidad. Sería una de las opciones, no solo electromovilidad en la zona del Valle Central, sino estamos hablando de sistemas y circuitos que nos permitan conectar el Valle Central con la costa. Y finalmente requerimos urgentemente medidas de adaptación. ¿Para qué? Para poder cumplir nuestros planes, nuestros programas nacionales, con esa visión, ¿verdad?, que tenemos de avanzar, de mantener este liderazgo que logramos con hitos importantes como la declaración de la estrategia carbono neutralidad, como la estrategia de tener parques nacionales con un porcentaje importante de nuestro país, la reciente estrategia de la descarbonización de nuestra economía, por decirles algunos ejemplos. Estas son medidas de adaptación que se requieren urgentemente. Voy a dejar mi parte acá, cedo la palabra al doctor Martín Parada. Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Voy a proceder a compartir mi presentación. Bueno, efectivamente, agradecerle a la Universidad Estatal a Distancia, a la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales y al Comité Bandera Azul el que me permita compartir breves reflexiones sobre la Costa Rica post-pandemia, algunos desafíos y oportunidades dentro de la crisis sanitaria que conocemos. Desde el punto de vista económico, las comparaciones me parece que nos permiten un buen nivel de análisis, y en este caso, antes de la pandemia, la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto de Costa Rica era un 2%, y la pobreza en general cerraba en el orden del 21%, que es un porcentaje el cual no hemos podido bajar desde hace muchos años, y esta tasa de desempleo ya llegaba al 12%. En materia de la hacienda pública, el déficit fiscal pasaba del 6 al 7% del Producto Interno Bruto, y desde el punto de vista del endeudamiento como fuente de financiamiento de este déficit fiscal ya se acercaba al 58-59%. Entonces, con la pandemia en el 2020, después de marzo, el deterioro generalizado de la economía se profundizó. Ya de por sí habían problemas estructurales como los que he mencionado en materia de la hacienda pública, la poca reactivación económica, el alto desempleo. Y en este caso los números no nos son favorables, y los diagnósticos hoy abundan y ubican la pobreza general en cerca del 29-30%, con una tasa de desempleo que el INEC la calculó recientemente en la encuesta de hogares cercana al 24%, y un déficit fiscal que es 10% del Producto Interno Bruto. El porcentaje de endeudamiento, las estimaciones que se han realizado es que podría cerrarse en el 2020 con un endeudamiento del 63%, incluso a futuro que ese endeudamiento llegue al 2024 al 73-74%, si no encontramos fuentes frescas de financiamiento de los déficits fiscales recurrentes. En este contexto, creo que se pueden sugerir medidas de estabilización desde el punto de vista del manejo del país, y me parece que en lugar de pensarse en generar cargas impositivas adicionales, la hacienda pública puede hacer un esfuerzo en materia de recaudación, priorizando los principales 10 impuestos existentes, lo cual le permitiría demostrar la eficiencia de la hacienda pública y tener una fuente en materia de ingresos para reducir el déficit fiscal. Ese déficit fiscal, efectivamente, si no es cubierto a través de ingresos y se imposibilita reducir el gasto público por su rigidez,
me parece que podría cubrirse ese déficit fiscal con endeudamiento externo de largo plazo. Y de hecho ese camino es el que está usando el actual gobierno, donde pretende financiar un déficit de cerca de 6 billones de colones, financiar una parte con endeudamiento externo. En materia del gasto público, hay que reconocer que es necesario impulsar la reducción en ese gasto, más que todo en el gasto laboral, donde efectivamente el marco institucional público ha tenido anualidades como parte del salario, dedicaciones exclusivas, horas extra, prohibiciones, y lo cual, digamos, al introducirse este ajuste, podría garantizarse una dotación de recursos importantes para dinamizar la inversión pública. Esa inversión pública, ustedes lo saben, en la mayoría de instituciones públicas, a lo sumo asciende al 1% del producto, del gasto, de la asignación de gasto total que tienen las instituciones. En el mejor de los casos, de hecho, me parece que el gobierno en su forma central lo que tiene disponible es como un 3, cuando mucho un 5% en materia de asignación de inversiones, y eso es un porcentaje limitado para poder atender las necesidades que tiene el país en materia de inversión. ¿Qué es lo que pasa desde el punto de vista económico con la pandemia y sus posibilidades de afectación? Creo que es que como la economía de Costa Rica es una economía mixta donde participa el Estado y el mercado, me parece que desde el punto de vista de la funcionalidad del mercado, la ley de demanda está distorsionada y emite señales de precios equivocadas. Es decir, al no cumplirse que la ley del mercado funcione, las señales que emite el mercado en materia de precios no son las adecuadas para asignar los recursos. Por lo tanto, me parece que eso debe cuestionarse. Y otro ejemplo muy claro es con la tasa de interés. No sé si ustedes han visto, pero la tasa de interés de referencia, el Banco Central la ha bajado permanentemente con tal de fomentar la inversión. Sin embargo, la inversión productiva no aumenta, y entonces ahí la señal es equivocada, y entonces el sistema como tal no logra responder, más que todo desde el punto de vista de crecimiento de la producción, esta lógica de reactivación que tanto necesitamos. En materia de funcionalidad de los mercados, estos me parece que cada vez son más imperfectos, porque la información que circula dentro de los agentes económicos es cada vez más incompleta. Entonces, esas incompletitudes obedecen fundamentalmente a acciones ocultas de los distintos agentes económicos que no logran transparentar la funcionalidad del mercado. Y por lo tanto tenemos mercados que yo le llamo sucios. De hecho, algo que afecta también colateralmente estos mercados es la presencia de economías de escala, donde en un mercado tan pequeño como el costarricense, de 5 millones de consumidores, probablemente sea muy fácil que empresas grandes se constituyan y logren hacer fijaciones de precios. Por lo tanto, la presencia de monopolios y la presencia de oligopolios creo que le restan margen de maniobra a el excedente que pueda capturar el consumidor a través de la fijación de precios, y por lo tanto la afectación en el bienestar es cada vez más evidente. Ahora bien, entonces yo los retos quiero plantearlos en dos niveles. Uno a nivel de el comportamiento macroeconómico, que está asociado a la estabilización, básicamente inflación, tipo de cambio y tasa de interés, donde podrían apostarse a medidas, pero quiero explicarlas por lo menos 3 en cada caso. Podría impulsarse bajar las tasas de interés, pero bajar la tasa de interés de una forma discrecional, donde esa tasa de interés se le baje a la cartera
a la cartera de crédito asociada al tejido productivo. Y eso es muy necesario, dado que muchos sectores de la economía están necesitando de liquidez de corto plazo para poder mantener las inversiones existentes y dinamizar a futuro las inversiones que se tienen. El otro nivel está asociado a que los salarios deben mantenerse de acuerdo al ritmo de inflación para reconocer el costo de vida, y eso ayudaría a estabilizar la economía, y eso el gobierno me parece que lo ha venido haciendo, y el sector público en forma general prácticamente los salarios están ajustados en el mejor de los casos a la inflación, y en el peor de los casos los salarios han sido congelados. Lo tercero es realizar operaciones de mercado abierto, esto meramente para garantizar un equilibrio externo en el tipo de cambio, y que el desequilibrio en el tipo de cambio no sea no juegue en favor de un sector o de otro, y más que todo pensando en que aquellos deudores que tienen una cartera, un portafolio de inversiones o de obligaciones financieras con la banca privada o pública puedan asumir responsablemente cuotas en dólares de tal manera que no enfrenten desequilibrios en las tasas de interés en dólares, dado las condiciones adversas que experimentamos. A nivel microeconómico creo que hay mucho que hacer. Desde ese punto de vista, creo que la generación de empresas en materia de apoyo a la agricultura y la agroindustria hay que hacerlo para garantizar la sostenibilidad en materia alimentaria. Y entonces yo mismo me pregunto, bueno, ¿por qué no asignar crédito a una tasa cero por un año, o por lo menos, o en materia de producción, o incluso valorar si 2 años o 3 podrían ser necesarios, de tal forma de que se les cobre en algún momento, tal vez en el segundo y tercer año, solo la tasa pasiva? En otro momento podrían generarse procesos de capacitación, que esto lo he visto mucho de una forma muy responsable en la institucionalidad pública, impulsando procesos de capacitación para modernizar, por ejemplo, las estrategias de mercado y comercialización de algunos productos en plataformas digitales. Esto lo han hecho las universidades, lo está haciendo el INA, el IMAS y una serie de instituciones de apoyo a la estructura productiva. En tercer lugar, diseñar un paquete de incentivos. Yo creo que los incentivos en condiciones adversas no deben de satanizarse, y más bien podrían jugar en favor de la producción agrícola, donde se le podría apoyar tecnológicamente y en materia de apoyo a la adquisición de fertilización a algunos sectores y actividades económicas dentro de la agricultura. El subsidio a algunos costos fijos como la electricidad. No estoy tan seguro si el agua potable, porque en realidad el subsidio a la electricidad, por ejemplo, podría ayudar mucho al comercio, ¿verdad? Pero también podría pensarse en subsidios al alquiler de los locales, como es más que todo pensar en el sector comercial, de tal forma que no cierren en el corto plazo. Finalmente, comparto estas 3 ideas con ustedes. Creo que la economía como tal hay que verla desde distintos enfoques. Creo que la economía del comportamiento toma un poco de relevancia ante la economía convencional de la teoría neoclásica, que tiene su eje fundamental en la funcionalidad de los mercados. Y esto lo digo porque hay mucho miedo en materia de contagio, y creo que en esto el contagio ha alejado a los consumidores de los mercados, los productores también, incluso muchos, no solo por adversidad económica, han tenido que retirarse, sino que hay un miedo generalizado que hay que tratar.
Lo otro es que la política económica se diseña hoy absolutamente en alta incertidumbre, entonces hay una inseguridad persistente en la toma de decisiones y los agentes económicos se muestran muy nerviosos, muy temerosos, y entonces eso causa afectaciones directas en el bienestar. Y entonces la racionalidad en la elección del consumo se distorsiona. Creo que el país viene haciendo una cuestión bien a nivel de economía de los servicios, pero falta volcar los ojos hacia aquellos sectores vulnerables como la cultura. Y creo que habría que retomar la idea de fomentar la cultura, la música, la pintura, el teatro y la danza a nivel regional o territorial para dar oportunidad a muchos costarricenses que en estos sectores creo pueden contribuir mucho al bienestar del país. Lo otro, promover actividades deportivas. Y esto siempre hemos estado acostumbrados a promover actividades deportivas masivas, pero me parece que hay un espacio donde se pueden practicar ciertos deportes que dinamizan la economía, guardando el distanciamiento, como el tenis, la natación, la gimnasia, etcétera. En materia de una economía solidaria, creo que es un concepto que se puede retomar, donde podría impulsarse el fomento al intercambio de bienes en mercados locales a pequeña escala y retomar el nivel de cooperación entre los agentes económicos, más que el criterio utilitarista típicamente impulsado por el libre mercado. Por otra parte, promover la compra de bienes nacionales y no bienes importados. Y en esto no estoy diciendo que el libre comercio internacional sea malo. Simplemente creo que hoy por hoy sería bueno que los costarricenses volquemos la mirada hacia el fomento de la producción doméstica para fomentar el empleo doméstico y la inversión costarricense. Yo no comprendo, digamos, por ejemplo, ¿por qué no comprarle zapatos al zapatero costarricense generando empleo e inversión a pequeña escala y comprar zapatos importados con los cuales solo fomentamos empleo e inversión en otros países? Digo el caso mismo de la China. Entonces, en conclusión, creo que estos son los retos generales y desde el punto de vista económico ya no podemos ver la economía estrictamente solo a partir de la funcionalidad del libre mercado como tal, que asigna los recursos productivos a través de los vectores de precios. Entonces aquí dejaría mi contribución para el debate y la reflexión. Bien, muchas gracias, doctor Rojas, doctor Parada. Creo que sus intervenciones han sido de muchísimo valor, ¿verdad? De una manera muy interactiva, creo que ambos han logrado abordar casos sobre responsabilidad ambiental pública y privada, buenas prácticas, certificaciones, pagos por servicios ecosistémicos, han hablado de los compromisos ambientales de la banca multilateral, la cara de Costa Rica hacia la integración a la OCDE y, bueno, la urgencia de la resiliencia y adaptación como acciones prioritarias para la Costa Rica post-pandemia. Abrimos entonces ahora el espacio para preguntas. Tenemos ya algunas aquí que nos han llegado a través de las plataformas y la primera sería, buenas tardes, soy de Punta Arenas y estudio en la UNED. Mi familia toda la vida ha vivido del mar. ¿Qué prácticas existen para nosotros que vivimos de un recurso que cada día es más difícil de trabajar sin poner en riesgo la vida marina? No sé, a mí, bueno, no sé si es interesante ver el tema de la pesca artesanal y la pregunta que se hace en materia de la parte del desarrollo pesquero, un sector que además ya de por sí había sido muy golpeado antes de la pandemia y hoy mucho más. Creo que una opción importante es lo siguiente: si el gobierno tiene imposibilidad directa de aperturar las licencias para autorizar la pesca artesanal porque no se tiene información del manejo
de las condiciones de la biomasa que hay disponible para la captura en las zonas marítimas, las zonas de pesca que el país tiene, creo que una alternativa es la maricultura. La maricultura como tal me parece que bien manejada podrían desarrollarse granjas de camarón, por ejemplo, granjas de corvina y otras especies que podrían, incluso pargo mancha en las islas del Golfo, donde efectivamente hay alternativas para los pescadores. Y yo creo que ahí lo que falta es voluntad política y faltan hay posibilidades, de tal manera que, como lo preguntaba el muchacho que hizo la pregunta, la pesca artesanal en condiciones de vulnerabilidad podría tener espacios importantes de reivindicación en este tipo de oportunidades socioeconómicas. Edward, permíteme complementar la respuesta del doctor Parada. Hay varios aspectos que son importantes considerar en esta pregunta. Lo primero es, efectivamente, nosotros recordemos, compañeros y compañeras, como país somos 10 veces más mar que tierra. Por lo tanto, si hemos sido meridianamente exitosos en el desarrollo económico a partir del continente, nosotros deberíamos colocar una serie de lecciones aprendidas para desarrollar el resto de la costa, no solo pensando en que justamente las zonas marino-costeras de Costa Rica son donde tenemos los principales rezagos económicos, sociales e inclusive tenemos serios problemas ambientales crecientes. Deberíamos de colocar una agenda tal vez de economía azul un poco más dinámica, sobre todo porque el nuevo paradigma del uso del mar requiere ciertamente, como lo dijo el doctor Parada, que miremos todas las oportunidades de piscicultura, de maricultura que tenemos cerca de la costa, no solo para proveer de mano de obra y trabajo, sino para aliviar, para reducir la presión, para generar una válvula de escape a las poblaciones naturales de pargos, de corvinas, de camarones, de langostas, de especies altamente migratorias como los picudos, los atunes y también las especies que actualmente están siendo azotadas, como por ejemplo el desaleteo de tiburones. Bajo este contexto, nos parece fundamental que volvamos a revisar un poco más la agenda de intervención marina. Son zonas donde hay una efervescencia social importante, son zonas que han demostrado un rezago económico social importante y es paso obligatorio que si estamos mirando la Agenda 2030, que incluyamos todas estas necesidades reales que tienen nuestras zonas marino-costeras, no solo en el Caribe, que tiene una condición, una cosmología muy diferente, pero también en el Pacífico, donde tenemos miles de personas que viven, sobreviven, que subsisten actualmente a partir del recurso marino-costero. Muchas gracias a ambos por sus intervenciones y respuestas a esta pregunta. Continuamos, ¿verdad? Tenemos a Carlos desde Alajuela, quien primeramente nos felicita a todos por este tipo de espacios. Muchas gracias, Carlos. La pregunta va dirigida al doctor Martín Parada. Quisiera saber su criterio, según su criterio, el futuro económico para los microempresarios. A don Carlos le preocupa que el país se endeude mucho y que tengamos problemas más graves a futuro. Don Martín. Sí, le contesto a don Carlos. Créame, don Carlos, que bueno, yo empecé investigando hace 20 años más o menos, y fue a través de las pequeñas y medianas empresas textileras. Conozco el mundo de las pymes y créame que soy un
un fiel defensor de que la estructura económica se dinamice a través de estas. ¿Cómo veo yo la coyuntura más que todo posterior a esta pandemia? A mí me parece que ligándolo a la pregunta del endeudamiento, en el muy corto plazo, me parece que el endeudamiento externo no es una mala decisión para poder mejorar la liquidez de la economía costarricense. Y esto lo digo porque prácticamente el Estado, a través de los ingresos corrientes que captura a través de impuestos tributarios, directos e indirectos, tiene muy poco margen de maniobra porque la base impositiva ha caído. Es decir, si la producción cae un 5%, esa base impositiva cae un 5%, por lo menos. De hecho, el gobierno, no sé si usted lo vio, con Elian Villegas, él efectivamente aplica un recorte en el gasto público de un 5% más o menos. ¿Cómo lo aplica? Bueno, es prácticamente basándose en que no tiene ingresos para hacerle frente al gasto. Sin embargo, aún así, tiene un hueco fiscal de 6 billones de colones. Eso es cualquier cantidad de dinero que se necesita. Entonces, ¿por qué digo que estoy en favor en el corto plazo de buscar liquidez en el endeudamiento? Porque esa liquidez se vuelca en el muy corto plazo a la economía y entonces puede jugar a favor de la pequeña y mediana empresa. Y entonces ahí hay un asidero de dinamización económica a favor de este sector. Y algo que me ha parecido y que lo puse ahí en las feminas, yo creo que el sector y la banca privada y pública tienen que hacer algo. Es que no se vale. La banca vive con utilidades que extrae el mercado financiero. Y yo me pregunto, bueno, ¿por qué no le bajan y le ponen tasa cero a los créditos de pequeña escala que tienen anclados en el portafolio financiero los bancos? Y en el segundo y tercer año le cobran la tasa básica. Pero es que ahí es donde yo no entiendo las posturas de solidaridad de la banca pública y de la banca privada, donde efectivamente se requiere de apoyos solidarios para que la pequeña y mediana empresa continúe su funcionalidad. Muchas gracias, doctor Parada. Tengo aquí un par de preguntas que, me gustaría leerlas, son cortitas, creo que podríamos juntarlas un poco. Una es de una persona estudiante de la UNED, desde San José, que pregunta si hay políticas públicas que se estén valorando para hacerle frente a cómo el COVID-19 ha afectado a la agenda ambiental. Y la otra sería que si en términos económicos ¿está realmente Costa Rica preparado para cumplir con las exigencias que solicita la OCDE? Las dos preguntas son fundamentales en torno a esta discusión que estamos generando. En relación con políticas públicas, yo diría, ya no seamos más creativos, ya tenemos suficientes marcos de ley. Costa Rica es uno de los países a nivel mundial que tiene el marco de ley, la mayor cantidad de planes, programas políticos en torno a cualquier tema de desarrollo y a cualquier tema de vinculación de nuestra dinámica nacional. Prácticamente, para la persona que hizo la pregunta, mi respuesta es, para cualquier tema, y ahora evidentemente con ajustes COVID, Costa Rica podría tener respuestas desde su marco legal. En el tema ambiental, en el tema sostenibilidad, le podría decir que con mucho orgullo Costa Rica va tremendamente adelantado. El marco de ley, tenemos marco de ley más bien para hacer frente a conflictos o administración correcta del agua, de bosques, de biodiversidad, de mares, de aire, de suelo, de emisiones, de cambio climático, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo diría que tampoco sería necesario ser tan creativo y colocar marcos de ley en relación con COVID. Yo lo que diría es,
ojalá pudiéramos cumplir lo que ya existe. No es necesario pensar en un nuevo marco de ley en relación con emisiones y COVID, eso no. En un nuevo marco de ley de agua y COVID, eso no. Ya tenemos suficiente marco de ley en gestión de bosques, en gestión de reducción de gases de efecto invernadero, y tenemos una serie de proclamas, como las mencioné anteriormente, Plan Nacional de Descarbonización de la Economía. Tenemos un apartado muy específico, muy rico, dominado evidentemente por marco de ley en temas de electromovilidad y en eficiencia del uso del territorio. Todo eso está normado, que lo estemos haciendo, es ahí el tema central. Y en relación con la OCDE, Eduardo, ¿me podrías repetir cuál fue el comentario o la pregunta sobre la OCDE, que no logré tomarlo? Sí, don Rodrigo, sería que si está realmente Costa Rica preparada para los lineamientos o requisitos en materia económica que solicita la OCDE. En materia económica se la dejaría a Martín. Ok, y creo que también sería importante agregarle, don Rodrigo, si estamos listos también en materia ambiental. Ok, vamos a dividir la respuesta. Yo voy a tomar la parte ambiental y le cedería al doctor Martín que por favor hable de la OCDE y si está preparada económicamente. Bueno, yo presenté argumentos anteriormente en relación con cuáles son las prerrogativas, cuáles son los niveles en que la OCDE está esperando que Costa Rica cumpla en relación con acatamientos obligatorios sobre sostenibilidad, y los tiene muy claros. Sobre todo generar, como lo dicen ellos, bienestar humano. Solo eso ya es un cometido importante. Específicamente, si tuviera que marcar con sí o no, yo diría que no, que todavía Costa Rica requiere preparar algunos elementos que demuestren que no solo intenciones, no estamos hablando de intenciones, las intenciones se las lleva el viento, pero las acciones son las que nosotros deberíamos de estar marcando. Creo que deberíamos tomar un tiempo más para preparar todas las condiciones necesarias para ingresar, por lo menos desde el punto de vista ambiental, lo que conozco y lo que he leído. El salto que requiere entrar a la OCDE no es sencillo, pero ¿qué es lo que hay detrás de este salto? Detrás de este salto hay inversiones, hay cumplimientos, hay metas que debemos cumplir en temas de Agenda 2030, en temas de rezagos importantes que ha denotado, que ha visualizado el informe del Estado de la Nación, y por lo tanto, de nuevo, para la persona que consultó, creo que todavía no estamos en condiciones ambiental, ecológicamente, de ingresar a la OCDE. Creo que deberíamos, ¿por qué? Porque nos falta todavía. Si bien hemos hecho un trabajo importantísimo, hemos sido líderes a nivel internacional, este salto requiere preparación de otras condiciones habilitantes que todavía no tenemos. Gracias. Yo creo ahí al respecto, Rodrigo, nada más comentarle muy brevemente por un tema de tiempo y espacio en la discusión que tenemos. Es que, vamos a ver, el ingreso a la OCDE se puede pagar económicamente. Son $3 millones el costo de la membresía anual. Esos son como unos 1.700 millones de colones, que es la membresía anual. Eso el país lo puede pagar, ¿verdad? No tiene muchos recursos, pero digamos que lo puede pagar. Pero el tema es que el pertenecer a la OCDE implica aproximarse y respetar el cumplimiento de estándares y parámetros en distintas áreas de compromisos, como decía Rodrigo, en materia ambiental, en materia social, en materia de regulación de mercados, en materia educativa, ¿verdad? Porque los parámetros son otros. Entonces, cada 3 meses, me parece, o cada 4 meses, un equipo técnico y analítico de la OCDE va evaluando la evaluación y el cumplimiento del país. Entonces, el país tiene que invertir en cumplir esos parámetros y esos estándares. Y el país ahora, con la condición deficitaria que tiene, con la adversidad de la pandemia, creo que se le va a poner cuesta arriba ir cumpliendo en materia de esos estándares para mantenerse dentro de la OCDE. Y además es una prioridad país, y los gobiernos últimos lo han marcado, y yo respeto mucho, soy muy autocrítico del proceso de la OCDE, porque me parece que los problemas estructurales que Costa Rica tiene no se van a resolver con el ingreso a la OCDE. No lo ha hecho México.
México tiene más de 10 años de estar en la OCDE y la pobreza en México no baja, la corrupción en México no baja, la burocratización del Estado no se elimina, etcétera, etcétera. Entonces, creo que en algo va a contribuir, pero yo le apostaría que el ingreso de Costa Rica a la OCDE no va a tener los efectos que con bombos y platillos han anunciado aquellos que son defensores a ultranza del proceso de la OCDE. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias a ambos panelistas. Tenemos todavía algunas preguntitas y por una cuestión de tiempo, ¿verdad? Que intentemos hacerlo un poquito más breve. Bueno, y más bien agradecerle, ¿verdad?, a todos los espectadores porque realmente han llovido preguntas. Creo que ha resultado un tema bastante interesante para todos. Teníamos la pregunta de Eric Montero para don Rodrigo. ¿Cree usted que una reactivación económica en torno a la Agenda 2030 podría mejorar la situación del país? Saludes a don Eric Montero. Por supuesto que sí. Quisiera ser muy directo a la pregunta. La ODE, los Objetivos de Desarrollo Sostenible representan 17 oportunidades para reactivar la economía. Fíjese usted, sistemas saludables, sistemas ecológicos saludables generan polos de desarrollo económico, mares saludables generan beneficio, aire limpio reduce los gastos de salud, soluciones basadas en naturaleza incrementan el turismo, reducir la huella de carbono reduce la cuota petrolera, gestión de recursos hídricos reduce conflictos sociales y genera un bienestar en comunidades, ciudades sostenibles reducen migrantes climáticos, servicios ecosistémicos generan polos de desarrollo. Y tenemos otras formas de cómo si inyectamos financiamiento a la Agenda 2030 vamos a tener servicios ambientales diversificados, vamos a tener nuevos cánones ambientales, vamos a poder avanzar en proyectos país como no solo la electromovilidad, sino bajar la reducción de gases de efecto invernadero y contribuir como país a la cuota de cambio climático. Por lo tanto, don Eric, le he presentado unos 10 ejemplos de que efectivamente si invertimos en la Agenda 2030 va a subir el nivel económico del país. Ecosistemas sanos, desarrollo económico sano, definitivamente. Muchas gracias, don Rodrigo. La siguiente pregunta sería de Juan Carlos Aguilar desde San José para don Martín. ¿Cómo promover la compra de productos nacionales y las políticas públicas y los impuestos actuales no favorecen al pequeño productor? Muy buena pregunta. El tema de favorecer las compras públicas, las compras domésticas, digamos. Creo que hay varios mecanismos. Un mecanismo es que efectivamente el país tiene una ley de compras públicas sustentables, que la coordina, me parece, el Ministerio de Hacienda. Si el Estado comprara o se volcara desde la institucionalidad pública, universidades, ministerios, instituciones semiautónomas, ICE, Caja, etc., decididamente a comprarle un 20, un 30% de las compras totales a las pequeñas y medianas empresas, créame que se dinamiza absolutamente el tejido productivo doméstico. Pero hay otra estrategia, es que nosotros tenemos que volcarnos a comprarle los cítricos al productor de acosta de Costa Rica. Es que nosotros tenemos que volcarnos a comprar la miel que se produce en Puriscal, que se produce en Zabalito, que se produce en San Vito, que se produce en Jicaral, y es la miel costarricense. Entonces financiamos la inversión costarricense. Hay un dilema, es una disyuntiva que yo tengo con los neoliberales de este país, es que quieren que liberalicemos los mercados y que porque el mercado libre baja los precios. Mentiras. Mucho bien importado tiene precios más altos que el precio doméstico. Bueno, está ahora el caso del arroz ahí en discusión y esto, pero yo prefiero que financiemos el empleo de los arroceros costarricenses
que financiemos el empleo de los arroceros de China, que financiemos el empleo generado en Estados Unidos. Es que ahí es donde está la cosa, es decir, ¿qué ganamos en materia de bienestar si importamos los bienes y qué perdemos? Entonces estamos perdiendo empleo, estamos perdiendo ingresos, estamos perdiendo bienestar. Y desde ese punto de vista yo me vuelco absolutamente a que podamos impulsar las compras domésticas y bueno, comprarle los huevos al vecino, si el vecino tiene una granjita de huevos, y le comprarle a él los huevos, pero no pensar que podemos, que creo que en estos momentos los mercados locales y domésticos son una buena alternativa para mejorar el bienestar. Excelente, don Martín, muchísimas gracias. Nos quedan 2 consultas más de los espectadores. La primera, quiero que tal vez sea el doctor Rojas quien haga su intervención, y para la segunda la queremos dirigir hacia el doctor Martín. Doctor Rojas, ¿cómo podemos hacer o asegurar prácticas marino-costeras realmente sustentables? La pregunta la hace Carlos Arguedas de la UNED. Gracias. Primero que todo, Carlos, excelente pregunta, un cordial saludo. Hay varias maneras, realmente no existe una dirección, una única forma de proponer tal vez un esquema de solución sobre esto. Me gustaría que comenzáramos con entender el tema de capacidad de carga, Carlos. Para poder avanzar en el tema de buenas prácticas costeras realmente sostenibles, necesitamos conocer la capacidad de carga de las especies que actualmente están siendo explotadas. No solo peces, sino crustáceos y moluscos, por decirle 3 ejemplos. Si nosotros determinamos la capacidad de carga, también estaríamos relacionados con la posibilidad de determinar la capacidad de retorno, la capacidad de que los reclutas se incluyan dentro de las poblaciones reproductivamente sensibles y que por lo tanto el retorno en forma de biomasa mantenga el ciclo productivo natural y que devuelva este ciclo productivo natural en pesca sostenible. Eso actualmente no se está dando. Probablemente estamos en el límite, Carlos, en el límite de sostenibilidad de algunas especies, sobre todo especies que sostienen cadenas de comunidades en la zona marino-costera, como por ejemplo poblaciones de pargos, de corvinas, de róbalos, de algunos crustáceos que usualmente se utilizan como pianguas y chuchecas, e inclusive camarones y toda la gama de camarones, etcétera. Entonces estaríamos muy cerca de verdad de un punto sin retorno en términos de capacidad de carga. Pero hay otras cosas, hay otras opciones para maricultura, para generar focos de pesca sostenible. Lo dije anteriormente, el tema de la maricultura y la piscicultura está totalmente documentado a nivel mundial, todas las opciones que tenemos de pesca de especies marinas que ya se conoce su ciclo de vida y que pueden perfectamente generar polos de desarrollo. Y finalmente, Carlos, quisiera reflexionar en torno a su pregunta sobre la necesidad de comenzar a introducir dentro de la zona marino-costera sostenible el tema de economía azul. El tema de economía azul tiene que ver con transporte azul, tiene que ver con turismo azul, tiene que ver con la explotación de energía del mar en todas sus formas, olas, mareas, corrientes, vientos, de tal manera que efectivamente hay un portafolio, hay un abanico de oportunidades en relación con avanzar con prácticas sustentables, sostenibles. Muchas gracias, don Carlos. Gracias, don Martín, por su respuesta. La última consulta que la hace Eric Montero sería dirigida al doctor Parada. Bien, don Martín, la firma del préstamo con el Fondo Monetario Internacional puede aliviar el gasto público, pero aún queda mucho que mejorar en política económica. Desde las universidades públicas, ¿qué tipo de soluciones se puede brindar a esta problemática? Esta es vamos a ver, si hubiera que ubicar una problemática estructural del país es el déficit fiscal. Ese déficit fiscal evolucionó de un 6% del PIB. Para que se hagan una idea, el PIB nuestro más o menos anda en 68 mil millones de dólares, eso andaba. Entonces
usted multiplica 6 por 6, 36, son como 4.200 millones de dólares de solo déficit. Por eso, si usted ve el comportamiento hacia atrás, en el gobierno de doña Laura Chinchilla, ella pidió 4.000 millones de dólares que fueron, ¿se acuerdan? El famoso paquete de eurobonos, y el gobierno de don Luis Guillermo Solís terminó de gastar como 1.500 millones de eso que había, y el gobierno actual ha seguido el mismo camino, pidiendo 1.500, 1.200 millones de dólares anuales, que es el oxígeno que ocupa la economía en ausencia de reducción del gasto público. Desde las universidades públicas hemos hecho algunas propuestas. No sé si desde este punto de vista le voy a contestar la pregunta, pero fundamentalmente, digamos, en las universidades hemos sugerido que haya revisión de las masas salariales. En eso de hecho, nosotros mismos como universidad no nos negamos a que haya que reducir la masa salarial, porque el gasto público se dispara dado la masa salarial que hay en la institucionalidad pública. Entonces, ahí es urgente la revisión de las anualidades. Si hay instituciones que tienen anualidades de 4 o 5%, habrá que bajarlas a 3, a 2.50, o como dice la ley ahora, a unos 94, me parece, y así sucesivamente con las dedicaciones exclusivas y otros pluses que hay. Pero lo fundamental, me parece a mí, está en la reactivación económica, es decir, el gobierno me parece que no ha dado en el clavo a través de la definición de una estrategia clara que reactive la economía. Y es muy extraño, yo no comprendo del todo, porque fíjense que no es un problema de dinero. La banca pública y privada tiene un portafolio y una cartera de inversión importante disponible para el sector productivo. Pero es más fácil que le presten a usted dinero para comprar una Land Cruiser que le presten a usted para comprar una finca y la ponga a producir. Es extraño. Si usted va y quiere comprar la finca, le piden un estudio de factibilidad que cuesta como 9, 10 millones de colones, pero usted va a pedir plata para comprar una Land Cruiser y le dicen que sí, que está bien. Es más, la tasa, yo hice el ejercicio y fíjense que la tasa de interés es más baja. Para comprar la Land Cruiser es más baja que para comprar la finca y ponerla a producir. Entonces, me parece sobre esto que el tema es, y las universidades han hecho propuestas en materia de reactivación económica, el gobierno prácticamente las ha visto y me parece que las ha obviado. Simplemente ha dicho, sí, las recibimos, muchas gracias, pero me parece que ahí hay unas buenas alternativas que desgraciadamente no han sido parte de la agenda de la política pública del gobierno actual. Muchas gracias, don Martín. Bueno, comentarles que además hemos estado recibiendo los comentarios de las personas que hicieron consultas, están agradecidos y nos dicen también que han podido responder muy bien sus consultas. Para ir terminando entonces con esta conferencia, hacer un pequeño comentario de cierre. Realmente el COVID-19 ha provocado una crisis socioeconómica mundial sin precedentes y la urgencia para dar respuestas a la crisis de verdad que puede comprometer la hoja de ruta económica y las acciones de sostenibilidad nacional. Sin embargo, como decía el doctor Rodrigo Rojas, tenemos también un portafolio de oportunidades de mejora y creo que deberíamos verlo de esa manera. Estamos a prácticamente 12 meses de celebrar 12 años de vida independiente y conservamos algunos pendientes ambientales, ¿verdad? Pero también estas oportunidades de mejora. Creo que además debemos entonces fortalecer los pilares del desarrollo sostenible que han posicionado a Costa Rica históricamente como un líder mundial en materia ambiental y que de momento se presentan un poco vulnerables de cara a la Costa Rica del Bicentenario. Muchas gracias, doctor Rodrigo Rojas, don
Martín Parada, por sus contribuciones. Muchas gracias a usted y a la UNED. Créame que desde la Universidad Nacional y desde la Vicerrectoría de Extensión que represento, siempre es muy grato compartir con el sector académico y bueno, estos eventos ayudan mucho a reflexionar, al margen de que tengamos la razón o no, tanto Rodrigo Rojas como yo, simplemente son ideas y argumentos para compartir y discutirlas. Muchas gracias. Sí, de mi parte igual me uno al agradecimiento a la Vicerrectoría de Investigación, al programa Bandera Azul y en general a la UNED por haber tenido la deferencia de invitarnos a compartir en esta tarde. Yo nada más quisiera recordarles cómo iniciamos esta conversación. Esto no es de ninguna manera conclusivo, es solo un ámbito, es una perspectiva más de lo que nosotros como investigadores podemos ver en el asunto, pero aceptando de que existen otros puntos de vista y que en razón de la necesidad de convergencia y a favor del país, siempre es importante estos espacios. Por lo tanto, de nuevo, felicitaciones y un agradecimiento especial a Esteban, a Edward por el excelente trabajo y a los compañeros que han estado haciendo el soporte técnico. De mi parte, muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. A nombre de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales y del Comité de Bandera Azul, le damos pues muchas gracias a nuestros compañeros el día de hoy por este espacio tan enriquecedor, y a los compañeros de Onda UNED en especial, a don José Alberto Navarro, que nos ha estado acompañando también en los controles y ha estado sacando la señal al aire. Muy amable, muchísimas gracias a todos, que tengan una feliz tarde y nos vemos hasta la próxima. Chao. Chao, nos vemos. Chao, gracias, nos vemos.